lo tanto, nosotros le decimos a Nicolás Maduro que explique, que diga qué es lo que sucede en realidad con el tema del combustible. Y por supuesto, tiene que dar respuesta oportuna a lo que está padeciendo la ciudadanía. Ya tenemos un sinnúmero de hechos que marcan la vida cotidiana de los venezolanos para sumarle algo nuevo como es el desastre en el suministro de combustible y todo lo que eso genera como actos de corrupción y todo lo que hemos señalado anteriormente. También a través de las redes sociales se observa que paralelo a esto, pues también persiste la extracción de gandolas de combustible hacia territorio extranjero, donde sabemos que es una fortuna lo que están trasladando. Es algo que cuesta más que la droga, el tráfico de combustible, o que produce más que el narcotráfico, el tráfico de combustible en la frontera. Y esto, repito, a través de las redes sociales se ha podido ver que todavía sigue pasando el combustible hacia el vecino país, sobre todo hacia Colombia. Entonces le exigimos al gobierno nacional y expresamente al Ejecutivo Nacional, a Nicolás Maduro, que diga y que aclare cuál es la situación real del padecimiento que tenemos los venezolanos en relación al combustible. Por otro lado, tenemos que hablar en relación a la rueda de prensa, a la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, que va a llegar al país en los próximos días y ante lo cual se han generado muchas expectativas. Se han generado expectativas donde el gobierno se atribuye que es una invitada especial del gobierno, que por lo tanto va a verificar la vigencia y el respeto a los derechos humanos por parte del régimen y de Nicolás Maduro, sobre todo, que está al frente del Ejecutivo. Y por el otro lado hay sectores también que ya califican y además adjetivan la visita de la alta comisionada y bueno, hablan de que tiene que actuar de tal manera o de cual manera. Nosotros saludamos la visita de Michelle Bachelet al país. Ya tenemos que recordar que estuvo un equipo previamente en el país que trató de elaboró un informe además con todas las limitaciones que tuvieron los representantes de las Naciones Unidas aquí. Tuvo la dificultad en algunos eventos que se suscitaron. Sin embargo, se produjo un informe donde habla de hechos concretos de violación reiterada y sistemática a los derechos humanos por parte del Estado venezolano y, por supuesto, la visita in situ de la doctora Michelle Bachelet, por supuesto que ampliará la visión que va a tener. Es algo que además teníamos tiempo sin la representante de un ente tan importante internacional que ve aquí en Venezuela lo que está sucediendo en la violación de los derechos humanos. Y por lo tanto, en esa visita, que además debe ser contundente la respuesta y lo que va a determinar posteriormente el informe que va a presentar Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas, bueno, que vamos a tener un informe, pero además va a poder constatar, va a poder observar aquí diferentes escenarios, siempre y cuando se amplíe lo que es. Por supuesto tiene una agenda muy concreta, tiene una agenda muy apretada, pero le decimos a la doctora Michelle Bachelet que además de esa agenda que tiene sectores, sobre todo en los sectores políticos, tanto el gobierno como los sectores que están en la Asamblea Nacional de Oposición, que amplíe el intercambio con otros sectores políticos que están en el país y además que pueden también facilitar información para el informe final que va a presentar. Pero además le decimos a la doctora Bachelet desde el MAS que pida o exija al gobierno de Maduro la liberación de todos los presos políticos que hay en el país. Según informes de organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, Maduro ha perseguido y ha encarcelado a más de 12.000 venezolanos por pensar distinto. Hay más de 700 y pico de procesados, de detenidos por razones políticas en el país. Y sabemos que la doctora Bachelet puede ser una intermediaria excepcional para lograr la liberación de todos los hermanos que están presos solamente por pensar diferente.
Por lo tanto, desde el MAS le decimos a la doctora Bachelet que pida y que exija la liberación de todos los presos políticos en el país y además que amplíe los sectores tanto políticos como sociales que sabemos que en su apretada agenda va a contactar para tener una visión completa de la realidad en Venezuela. Anteriormente se había dado una visita por parte de una comisión designada por la Oficina de las Naciones Unidas, donde también se pudo conocer que los representantes del gobierno llevaron a estos comisionados a lugares donde ellos querían llevarlos para poder quizás no visibilizar la verdadera situación que atraviesa actualmente Venezuela. ¿Qué hacer ante un eventual nuevo intento de visibilizar la situación que se vive actualmente en Venezuela con respecto a la visita de la doctora Michelle Bachelet? Bueno, por supuesto que el acceso a centros penitenciarios como el SEBIN, a procesados militares en Ramo Verde, fue negado o fue limitado. Supimos que tuvo solamente un acceso a las instalaciones del SEBIN, más no a donde están detenidos, a las cárceles, a los calabozos donde están detenidos los presos políticos, en el caso de los presos políticos, porque aquí hay violación también en materia de derechos humanos en las cárceles comunes, pero tampoco se les permitió acceso a esas instalaciones. La visita de Michelle Bachelet va a tener contacto con familiares de las víctimas, podríamos hablar de familiares de detenidos, de procesados, y debería el gobierno, si en realidad dice que es el garante de los derechos humanos en Venezuela, abrir las cárceles, permitir el acceso libremente a los presos políticos y a las cárceles, a cualquier otro recinto penitenciario que desee al azar la señora Bachelet y la comisión que la va a acompañar sin ninguna limitación. Esa es la transparencia que puede permitir que la señora Bachelet se lleve la impresión real de lo que está sucediendo en Venezuela. Sabemos que o creemos que a lo mejor no va a ser tan amplio el gobierno o tan accesible en lo que quiera realizar la doctora Bachelet, pero también en la estrategia que ella traiga, en la forma de hacer las visitas, por supuesto con toda la seguridad que me imagino que le estará brindando el gobierno venezolano, que acceda a los centros hospitalarios, cualquier hospital de Caracas, por ejemplo, a cualquier centro de asistencia de salud, para que perciba cuál es la realidad y cuál es la violación y la emergencia humanitaria que se ha denunciado desde Venezuela. Ya el gobierno la ha admitido y lo lógico es que permita que se constate en cada sitio sin limitaciones, y eso es parte repito, de lo que debe librar la visita de Michelle Bachelet en Venezuela por las limitaciones que se pusieron el equipo que vino anteriormente. Sin embargo, presentó un informe muy valioso, un informe que dejó constancia de la violación, sobre todo de la población más vulnerable, de los ancianos, de los niños, y también otras observaciones puntuales que fueron desarrolladas de forma oral en el informe que presentó la doctora Bachelet. Estamos contestes de lo que va a ser y la visita ahorita, la importancia que amerita que tenga una visión, por eso repetimos, que tenga la mayor amplitud en cuanto a los sectores con los que va a hacer contacto y precisamente en relación a esas limitaciones que puede tener por parte del Estado venezolano.